Pero estos estímulos realmente son los más interesantes. Vender sueños, como las agencias de viaje, ¿no? La agencia de viaje vende sueños. Las colonias, en la tele, tú dirás, ¿te venden el olor? No, te lo venden asociado a Antonio Banderas, te lo venden asociado a situaciones románticas, de libertad, de yo qué sé, evidentemente el olor no pueden transmitirlo a través de la tele. Lo importante es motivarla, asociarlo, motivar a la persona con esos sueños que tiene. Pero no deja de ser paradójico, ¿no? Que el sueño no sea el trabajo en sí, sino el sueño tiene que ser el plus, ¿no? Lo que los agentes de bolsa y todo esto les dan al final de cada año, ¿no? Los bonus. La motivación realmente es la gasolina del cerebro. Alguien que esté motivado puede vencer a un ejército completo. De hecho, hay montones de situaciones históricas, y no solamente por estrategia militar, y si no, el que no me crea, que lea, imagino que algunos lo habréis leído, el famoso manual de guerra de Sun Tzu. Además hay versiones de Sun Tzu para negocios, entre paréntesis, os lo recomiendo a todo Kiski, porque Sun Tzu era un gran estratega chino y dice verdades como puños en un librito que no es excesivamente amplio. La motivación, la inteligencia, el saber en un momento dado cómo abordar cada problema. ¿Desmotivan? Pues la ausencia o poca claridad de metas, el poco reconocimiento, qué horror, eso que te rompan los cuernos y no te digan nada. O incluso que la persona, tú como jefe o como empleado, hayas hecho un trabajo excelente y se fijen simplemente en que en el dossier no has puesto el color adecuado, ¿no? Yo creo que lo primero es reconocer, felicitar, no vanamente, pero sí que es cierto que reconocer ese trabajo es una de las cosas, y no reconocerlo, más desmotivantes, claro. La monotonía que lo hemos hablado, no ver los resultados, el papeleo, qué horror. El papeleo, la burocracia es una de las cosas más desmotivantes, y creo que es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en España a la hora de realizar cualquier tipo de actividad. En ese aspecto yo me congratulo, y lo siento por los americanos que siempre estamos poniéndoles verde, no sé por qué en España, pero bueno, lo bien que funcionan, ¿no? Con 4 papeles, apenas tienen ministerios, apenas tienen senadores, apenas tienen ministros, tienen otro tipo de estructura, es verdad, pero funcionan de una manera loable, rápida, dinámica, te enteras de las cosas en pocas horas y siempre tienes una respuesta adecuada. Aquí parece siempre que eres un delincuente, perdón, en España, soy español, que quede claro, pero siempre como que estás como medio fuera de la ley. En la última consulta, por ejemplo, tú que no se te ha pasado a ti, pero tardaron 5 años en darnos los papeles, la autorización. Es decir, si durante esos 5 años ocurre alguna desgracia, hubiese salido en la tele, típico, consultorio ilegal, con no sé qué. ¿Qué quieres, que esté en mi casa 5 años leyendo o qué? Es inviable, ¿no? Esa poca dinamicidad que existe, me da la impresión que también la llevamos en nuestra estructura, y puede ser que en muchas empresas, desgraciadamente, copiemos esos aspectos negativos. La mala educación de las personas en el entorno, el caos, la desorganización, y por el contrario es motivante el trabajo en equipo, los nuevos retos, un buen rollito laboral, el reconocimiento, el cumplir los objetivos, la satisfacción de la autonomía, etcétera, etcétera. En cuanto a la motivación, mejora el rendimiento laboral, ayuda a ser más efectivo, te da perspectiva de futuro. El futuro es algo, como hemos dicho, que no existe, solo existe en nuestras mentes. Pero ocurre una cosa muy grave. Viktor Frankl, creo que no sé si lo menciono después, Viktor Frankl, un psiquiatra que fue internado en campos, era austriaco, curiosamente como Hitler, porque Hitler no era alemán, igual que tampoco Napoleón era francés, sino era corso. No sé por qué les da a los extranjeros de volverse dictadores en otros países. La cosa es que Viktor Frankl acabó en un campo de concentración, entre ellos el de Dachau, luego le trasladaron a otro, y observó algo muy curioso. Y era aquellos compañeros presos que perdían la esperanza en el futuro, se morían súper rápido. Es cierto que estaban casi todos al extremo de sus fuerzas, al límite de sus fuerzas, psicológicamente, físicamente, malnutridos, etc. Pero descubrió que cuando alguno decía, se acabó, hasta aquí hemos llegado, al día siguiente aparecía muerto y frío en la litera del campo de concentración. Los seres humanos necesitamos futuro. Si no hay futuro, es muy curioso, pero vivimos siempre con un pie en el futuro. Nuestra empresa siempre tiene que tener ese pie más allá. Nuestra vida familiar tiene que tener un pie más allá. Tenemos que tener proyectos. Si no, lo único que hacemos es envejecer y no evolucionar. Todos aquellos que vean que no hay futuro o están planteándose mal en su dinámica psicológica ese recorrido vital, o por el contrario, quizá, también los depresivos, no es menos cierto, que comienzan a no ver el futuro y a fijarse en el pasado. También las personas de edad muy avanzada, que por razones obvias
ya no comienzan a hacer planes hacia ese futuro y empiezan a contarnos de sus vivencias, de sus batallitas, a los que hay que escuchar, evidentemente, con todo el cariño y todo el respeto, intentando comprender por qué lo hacen. Te da perspectiva de futuro, se afrontan mejor los obstáculos, es más fácil trabajar, te cansas menos, es verdad, no estás con esa tensión psicológica. El tema de la meditación. Bueno, y Steve Jobs decía algo muy interesante en cuanto a concentración y simplicidad, y es que lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Hay, por ejemplo, técnicas de arte japonés, incluso lo habréis visto en muchas actividades de la vida, desde el ámbito militar, que te hacen repetir una y otra vez la misma acción, por simple que sea, para que al final, curiosamente, lo que es extremadamente complicado, igual que cuando habéis ido a ver el Circo del Sol y veis gente que hace unas cosas brutales con una simplicidad tremenda, y es que la práctica y la concentración nos lleva a algo tan bonito como a dominar lo que para el resto de los mortales es complejo, pero finalmente para ti te ha convertido en una cosa sencilla. Y no solo te ha convertido en una cosa sencilla, sino te ha quitado de encima muchísimo trabajo. Establecer objetivos y prioridades, seleccionar la actividad más significativa. Cada vez que completes una tarea importante, experimentarás una oleada de energía, de entusiasmo y de autoestima. La autoestima, muchas veces la gente se pregunta qué es eso, ¿no? La autoestima, hay personas, a veces lo confundimos con el egocentrismo, ser egocéntrico, nada más lejano de la realidad. La autoestima, fundamentalmente, entre otras cosas, pero yo creo que en el pico del iceberg, es la sensación de ser capaz. Sensación de ser capaz. El que tiene sensación de ser capaz tiene buena autoestima y viceversa. El que en un momento dado le digan, mira, te vamos a dejar en Buenos Aires con 1.000 euros en el bolsillo y tú te las arreglas. Y él o ella dicen, vale, venga, yo voy a salir adelante. Eso es autoestima. Hace 2 o 3 días, no sé si lo visteis a lo mejor en El Mundo, un chaval de 22 años en Barcelona que tiene una firma, entre ellas, una de ellas que consiste en borrar, lo visteis, históricos tuyos de internet, cosas que no te gustan que hayas escrito, etc. Yo tengo unas cuantas entre paréntesis también, porque a veces he dicho una cosa y el periodista apunta a otra. Pero bueno, el chaval tenía 22 o 24 ya. 22, ¿verdad? Sí. Le habían abandonado con 14 años o 15 años, se había criado en un hogar de estos de la Generalitat, etcétera, etcétera, y con 22 años movía una empresa de 50 millones de euros al año, tenía varias empresas de hecho, un tipo súper emprendedor. Claro, la reflexión es, ¿cómo es posible, yo creo que es interesante analizarlo desde el punto de vista científico, cómo es posible que otros con ese perfil aparentemente similar se hundan, incluso se excusen, porque sí, porque soy drogadicto, porque mis padres me abandonaron, por esto, por lo otro, y otros por el contrario, aparentemente, porque habría que rascar más, evidentemente tiene que haber diferencia entre uno y otro, pero salgan adelante, ¿no? Thomas Edison, por ejemplo, también tuvo serios problemas en su niñez y salió adelante, fue uno de los grandes inventores de finales del 19 y principios del 20. Ha habido multitud de personas que han tenido muchísimos problemas, y han salido adelante, ¿no? Quizá con eso de lo que no me mata me hace más fuerte, lo desconozco. Pero la autoestima tiene que ver en gran parte con ese tipo de cosas. No es menos cierto, y fijaros qué curioso, porque va en contradicción con lo del chaval este, que la principal fuente de autoestima, al menos la iniciática, es la de nuestros padres. ¿Por qué? Porque, y eso luego además repercute en toda nuestra vida emocional, afectiva, de pareja, etc. La ecuación es más o menos la siguiente. Si ni mis padres me quisieron, ¿quién me va a querer? Y eso ocasiona problemas también en la relación con parejas, porque si este me quiere a mí, que en el fondo, aunque los crea inconscientemente, no valgo nada, seguramente él tampoco vale nada, porque una persona que vale no se enamoraría de una persona como yo. Y eso ocasiona una serie de problemas tremendos a lo largo de la vida, laboralmente, a la hora de ascender, a la hora de progresar, a la hora de no creer en sí mismo, porque creemos muchas veces que es solamente un problema de inteligencia, no es un problema de inteligencia, hay un problema de autoestima tremendamente importante. Oscar Wilde decía que el amor a uno mismo es el principio de un largo romance, pero no lo decía de una manera especialmente egocéntrica, lo decía porque, de hecho, hasta la religión cristiana lo dice, ¿no? Quiérete a ti como a Dios, quiere a Dios como a ti. En el fondo, quien no se quiere a sí mismo, le va a ser muy difícil querer a otros, le va a ser muy difícil establecer relaciones correctas con otros,
Por eso que muchas veces en temas de alcohol, de prostitución, etcétera, hay también en muchas ocasiones problemas de mala autoestima. Y es una cuestión realmente difícil de corregir y todo se basa fundamentalmente en la sensación de ser eficaz. Ahí tenemos que tener una especie de coacher, como se dice hoy en día, que no es otra cosa que un mentor o padrino, ¿no? Que te vaya ayudando, encarrilando y hacerte sentir lo mejor posible. Desgraciadamente, muchas veces ese mal de la autoestima lo llevamos tan profundamente que si tú no crees en ti mismo, además lo transmites a los demás y los demás tampoco acaban creyendo en ti mismo. Bueno, el valor de la inteligencia es importante, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no quiero entrar en detalles, excedería también lo de hoy, pero hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Hay gente que seguramente es capaz de resolver un sudoku en pocos segundos o una página entera de sudokus y sin embargo luego en la vida no tiene especial éxito. Por ejemplo, hay una asociación internacional que se llama Mensa, creo que quizá la conoceréis, personas con un nivel intelectual, no recuerdo si es de más de 140 o 130 y tantos, lo normal es tener 100. Quiero recordar además que justamente la presidenta internacional es una médico que se llama Savant, justamente Savant, sabia, ¿no? En francés. Es norteamericana y es la esposa además de Jarvik, el cirujano, el ingeniero de Texas que hizo el primer corazón artificial mecánico. O sea que se deben de juntar un par en casa bastante interesante en sus discusiones. Pues mira, curiosamente, el número 1 de España de Mensa es taxista. Con todos mis respetos a los taxistas. Es decir, con esto no quiero decir que utilice mal la inteligencia, pero a lo mejor os imaginabais que también era ingeniero nuclear o yo qué sé, es taxista. Un tipo seguramente muy inteligente, pero la cuestión es, ¿solamente vale la inteligencia abstracta? ¿Solamente vale puntuar alto en los test de inteligencia? ¿O también todo lo que hemos estado viendo de empatía en las discusiones, de saber llevar a la persona, etcétera, tiene una validez muy importante? La inteligencia meramente abstracta tan solo sirve para puntuar alto en los test de inteligencia. Dale Carnegie, que imagino que habréis escuchado hablar de él, cómo hablar en público no sé qué, tiene otro sobre la autoestima, él era lo que se llama en los americanos un self-made man, una persona que no tuvo estudios, nada. De hecho, creo recordar que era vendedor y aprendió sus dotes sociales vendiendo de puerta en puerta en Estados Unidos principios del siglo XX. Luego llegó a ser asesor de varios presidentes americanos. En su tumba creo que pone algo así como alguien que llegó muy lejos apoyándose en otros mucho mejor que él. Eso es lo que pone Dale Carnegie en su tumba. El tío era inteligente, tenía esas habilidades, pero llegó mucho más lejos gracias, aunque parezca mentira, a las habilidades de otros que supo encauzarla. ¿Cuál sería el más inteligente, Dale Carnegie o los demás? Depende con qué vara les midamos, ¿no? No nos creamos tan inteligentes o tan listos, que quizá uno de los principales indicios de ser medio tonto es creerse inteligente, aunque parezca mentira. Es la manera más fácil de engañarte, lo diré como curiosidad. Los que estamos metidos en el tema forense, no hay mejor manera de engañar. Está por un lado el timo del toco mocho, sabéis, ¿no? El tocó mucho. Yo tenía una familia, los Quirós, que lo hacían en Madrid. Entonces lo que hacían era, obviamente, coger a alguien en un parque, había otro compinchado con él, sacaban el típico billete de lotería que había supuestamente tocado, era un billete trucado con un periódico trucado, y convencían a un tercero de que fuese al banco y le diese a este tontito que tenía el billete de lotería, pues no sé, el equivalente a 3.000 euros, pero claro, el premio era de 100.000. Evidentemente mucha gente picaba e iba por ello. Pero también, curiosamente, la gente muy inteligente cae muy bien en los timos, porque no son capaces de hacer crítica. Fijaros qué curioso. El sentido de la vista es el más fácil de engañar. Dirá, como el de la vista, pues el de la vista. Los magos viven de eso. Pero ahí tenemos un pequeño detalle. Cuando vamos a un espectáculo de magia, todos sabemos que el mago es mago. Por tanto, aunque desaparezca un león en pleno escenario, sabemos que es un truco. El problema es cuando nos hacen el truco fuera del escenario. Y entonces, tú que lo has visto, además tú mismo dices, es una expresión muy coloquial, pero venga ya, si lo he visto. Como diciendo, no me lo niegues, yo lo he visto. Y soy una persona inteligente, lo he visto y soy inteligente. Es imposible que me hayan engañado. Bueno, pues tú eres candidato a que te engañen, sin lugar a dudas. Entre otras cosas porque lo has visto y ese es el sentido más fácil de engañar. La gente inteligente es la que muchas veces cae en los timos muy poco elaborados por otros que además que los han ejecutado, que aparentemente son menos inteligentes que él o que ella. Así que no
No os fiéis de esto excesivamente. La aptitud realmente no es lo inteligente, lo preparado que estés. La revista Forbes, por ejemplo, decía hace tres años aproximadamente que más del 56-57% de los grandes directivos y millonarios que hay en el mundo ni siquiera habían acabado el colegio, empezando por Amancio Ortega. Es la actitud, una inteligente combinación de esfuerzo, sabiduría, algún estudio, no lo dudo, etc. Poco tiempo, sé que hace una tarea, ansiedad, mucho tiempo, sosegado, y siempre hay un compañero que es un cabrito que te intenta fastidiar el trabajo que estás haciendo, evidentemente, ¿no? Como puedes ver, es desactivador de bombas que otro le va a hacer explotar una bolsa por detrás, ¿no? Tenemos el principio de Pareto, no sé si algunos lo conocéis, ¿no? Del 20-80%, vamos a ir rápido por esta parte, por el tiempo. Pareto, bueno, fue un pensador final del siglo XIX, principios del XX, que observó que el 20% de las personas en Italia poseían el 80% de la riqueza. Como podéis ver, las cosas no han cambiado excesivamente, ¿no? Ni creo además que cambien, por lo menos en mucho tiempo, mientras haya una neurodiversidad y esa neurodiversidad sea la que guíe en un momento dado a los objetivos. 20% de esfuerzo, el 80% de resultados, y en ese principio de Pareto se observa que esas pocas causas, ese 20%, también generan la mayor cantidad de problemas, lo cual nos da un indicio para nuestra vida diaria. Porque a veces estamos saturados de problemas, pero el único problema que tenemos es un hijo, que es un cabrito y nos fastidia la vida, y no constituye el 100% de la gente que conocemos. O es un trabajo, o una sola persona del trabajo, o una sola acción relacionada con usted, pero nos amarga. Todo el resto nos amarga el 100%. Por lo tanto, hay que concentrarse en ese 20%. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje simbólico de mi vida es un horror. No, tu vida seguramente no es un horror. Tengo un compañero psicólogo, por ejemplo, este es psicólogo, no psiquiatra, que dice que él no tiene depresivos. Y digo, tío, ¿cómo no tienes depresivos? Dice, les prohíbo hablar de cosas negativas. Entonces, claro, así cualquiera, ¿no? Digo, pero bueno, pero fíjate, parece una tontería, pero tampoco lo es. Porque una cosa que tú descubres también en la consulta es que cuando viene el depresivo, y claro, te quiere achicharrar a cosas súper negativas, ¿no? Dice, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a otro juego esta semana. Empieza a contarme todas las cosas buenas que te han sucedido a lo largo de la semana. Y de repente empieza a recordar una cosa, y otra, y otra, y otra, y otra, y aunque parezca mentira, la cara le va cambiando. Y va psicológicamente cambiando, neurológicamente cambiando y hormonalmente también comienza a cambiar. O sea que tampoco es tan descabellado. Bueno, aparte de las leyes de Pareto, existen la del ABC, ley de Parkinson, todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar la totalidad del tiempo disponible. La gente que en un momento no es capaz de acabar y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, las leyes de Murphy, que aunque parezca una tontería, se cumplen con muchísima frecuencia. Los objetivos, el caos, la falta para administrar el tiempo, la saturación, el no llegar a tiempo, la vida se transforma en un millón de cosas, no sentirse satisfecho. Conocemos a veces gente que hace montones de cosas muy chulas además, que aparentemente tenían que estar felicísimas y nunca, es como el palo y la zanahoria, ¿no? Siempre están persiguiendo a la zanahoria, nunca se sienten felices, se sienten satisfechos, aunque sean picos. Ya sabéis que huyo del concepto de la felicidad. La felicidad son solamente picos que nos azotan en cada momento, pero claro, hay que saber disfrutarlos también, ¿no? Cuando hay que hacer surf, hay que aprovechar la ola. Y cuando se aprovecha la ola, hace surf unos pocos segundos, que compensa haber estado unos cuantos minutos flotando en medio de la nada. Entre paréntesis, ese consejo también se puede extrapolar al tema del sueño. Acordaros siempre de iros a dormir cuando tengáis sueño. Parece una chorrada, pero neurofisiológicamente, ahora lo veremos, entra dentro del sentido común y de lo que se debe de hacer, no mirar el reloj. Terminar el día agotado, poco satisfecho, te sientes perdido, llegan los fines de semana, estás pensando en lo del lunes, mientras que olvidas que tus sueños y deseos deberían de movilizar tu vida. Que se sepa, hoy en día es la única vida que tenemos. Ya veremos si hay otra más allá o lo que sea, pero la de ahora es la que tenemos que utilizar. Y es imprescindible además tener en cuenta tus valores más profundos. Es decir, trabajar en cosas en las que no están nuestros valores reflejados nos va a llevar a una irritabilidad interna continua.
en firmas que en un momento dado engañen, y tú no estés de acuerdo, claro, en firmas en los que tengan una actividad ética que pueda ser reprobable, desde la ética más universal. Creo que era el nieto de la pasionaria, no era yo sospechoso de clericalismo, decía, con conocer los 10 mandamientos o cumplir los 10 mandamientos no existiría el Código Penal, decía el nieto de la pasionaria. Curiosamente lo repitió Pilar Rahola hace unos pocas semanas o meses, pero la frase original es de este chico, ¿no? Entre paréntesis, como forense os diré que la mayor parte de las personas no delinquimos no porque nos conozcamos el Código Penal, sino porque tenemos una serie de valores que cuando somos niños nos han impregnado. Por lo tanto, no solemos robar a la señora el bolso, porque sabemos que la podemos hacer sufrir mucho, ni matar a alguien, porque en un momento, aunque le odiemos mucho, quizás sabemos que luego nuestra conciencia no sabremos vivir. Por lo tanto, es otro tema de reflexión para vuestros trabajos, vuestras vidas, y contra aquellas personas que constantemente dicen de cambiar las leyes, cambiar las leyes, cambiar las leyes. La mejor ley es la que llevamos dentro de nosotros mismos cada uno, que la mayor parte no conocemos el Código Penal al dedillo, pero lo cumplimos la mayor parte de las veces, ¿no? Ladrones de tiempo y concentración, imprevistos, viajes no programados, reuniones, visitas de compañeros, eso aumenta el estrés. Ese que se te cuela en el despacho, las interrupciones telefónicas, las urgencias, espacios de trabajos incómodos, la confusión, el desorden. Voy a ir un poquito más rápido. Esta es la frase que decía antes de Viktor Frankl. Los objetivos, el soñar, el futuro. El futuro es importantísimo. Si de vez en cuando veis que no tenéis futuro, mala cosa. Y que no es que no lo tengáis, sino que pensáis que no tenéis futuro. Muchas veces cuestiones muy sencillas, dispersiones geográficas, por ejemplo. Me voy a vivir a no sé dónde porque está súper guay, pero luego tardo todos los días 1 hora en ir y venir. El colegio de los niños que está lejos, el gimnasio. Uno de los pilares para tener una vida lo menos estresada posible es un entorno geográfico limitado. Mucha gente le da miedo cuando dice, es que me voy a vivir a una gran ciudad o tal y cual. En el fondo luego siempre te mueves en el mismo entorno geográfico como si fuera un pequeño pueblito. El tema de los consumos. Luego hay que mantener esas bicicletas, motos, cortacésped, segundo automóvil, la casa en la playa. Cuanto más cosas tienes, de hecho los monjes de toda la vida, ¿qué han hecho? Incluso está la historia plagada de ellos, gente con muchísimo dinero que en un momento dado también dejaba todo y se iba a vivir con su propio espíritu y no veas lo que respiraban muchas veces. Tener muchas cosas no tiene por qué ser sinónimo de ser obviamente más feliz, y no os voy a dar aquí lecciones ni de moralidad ni menos aún de religión, sino no liarnos con más y más y más cosas. El saber decir que no, creo que es importantísimo. La mayor parte de las veces que observo que alguien no sabe decir que no es porque tiene mala autoestima. Tiene miedo a que le rechacen. Y en un libro que escribí hace un tiempo, se llamaba El síndrome de Eva, por una serie de razones, iba dirigido a las mujeres, hablaba del síndrome del padrino. Son personas que además se dejan chantajear muy fácilmente, son las típicas que no saben decir que no si les piden dinero, no saben decir que no si les dicen cuídame al perro, y no les gustan los perros, incluso tienen alergia al pelo del perro, del gato, y acaban con un perro empotrados, no saben qué hacen con el perro, y encima se odian a sí mismos porque no han sabido decir que no. Tiene que ver muchísimo con la autoestima. Si cualquiera de vosotros padece alguna de estas cuestiones, deberíais de revisarlo, ir a algún psicólogo, sobre todo de tipo cognitivo-conductual, que os enseñe estrategias para aprender a decir que no. Me parece fundamental decir que no. En su día, el trabajo de fin de carrera lo hice con un psiquiatra muy conocido, Carlos Castilla del Pino, que era una especie de outsider de la psiquiatría en España. Fue el que le intentaba arrebatar la cátedra a López Ibor, y por motivos políticos al final se la dieron a López Ibor y bla, bla, bla. Castilla del Pino era muy de izquierdas. Recuerdo además se ponía en las manifestaciones, y como era súper conocido y quería salir en los periódicos, lo digo con todo mi cariño porque la adoraba, decía, a ver, policía, pégueme a mí si te atreves. La policía, no, don Carlos, a usted no. Era gracioso porque era un tipo muy militante, ¿no? Pero claro, intelectualmente muy respetado. Con Carlos Castilla del Pino tuve en ocasión una conversación, no puedo decir discusión porque yo era un macaco, acabando la carrera, perdón, no era discusión, sino escuchándole, como es lógico, acerca del valor del no y del sí. Castilla del Pino siempre decía que el sí era una cosa muy elemental, muy básica, era la aceptación. Apenas necesitaba esfuerzo intelectual. Es decir, te viene, te entra por los ojos y dices sí. Sin embargo, el no requería un proceso intelectual, requería saber por qué decir que no, requería una serie de argumentos para ir en contra.
Y es verdad, es mucho más fácil decir que sí que decir que no. Y desde el punto de vista intelectual es más valioso decir que no, no digo a todo, obviamente, ¿no? Pero cuando hay que decir que no sin lugar a dudas. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes en cualquier oficina, o en la casa incluso, es abandonar una responsabilidad propia para atender una petición ajena. Oye, ¿te importaría hacerme esto? Te distrae. Venga, vale. Yo en el despacho en mi casa, la puerta tiene cerradura. Lo digo como curiosidad. Le echo la cerradura. Y encima, ya se os puede parecer excesivo, la casa tiene cámaras de seguridad, no es para protegerme a mí, sino las enfoco hacia mi puerta de manera que lo estoy viendo en la pantalla por si alguien se empieza a acercar. Puede ser un poco maniático. No, tampoco tengo una reja electrificada, ¿eh? Pero bueno, la respuesta son las típicas cámaras que hay hoy en día de estas de IP que las conectas por internet, ¿no? Bueno, la respuesta es, hay respuestas agresivas muchas veces, la gente que no sabe decir que no. Como no sabe decir que no, pues se vuelve violenta, agresiva, tiene que en un momento dado actuar. Son la 1:30. Los sumisos, terrible, acaban todos en el psiquiatra, en el psicólogo, se tragan los sentimientos y los pensamientos, o bien los asertivos, que discuten con mucha amabilidad y son, lo veremos ahora, saben decir que no con una sonrisa. Otra cuestión es el posponer. Habitualmente posponemos cosas que nos desagradan, que nos dan miedo y nos debe hacer examinar por qué queremos posponer. El círculo vicioso del perfeccionismo acaba muchas veces, bueno, miedo al fracaso, el error, posponer, culpabilidad, ansiedad y obsesión y depresión. Uno de los síntomas que advertimos muchas veces en los que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo es que muchas veces comienzan, que es una caricatura de esto, es una exageración, es una enfermedad, evidentemente, es que comienzan, la mayor parte de las veces lo percibimos anteriormente porque empiezan con procesos depresivos y es como la antesala del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo. Hay alteraciones neuroquímicas en el cerebro y entran en esa espiral en la que es muy difícil además de romper. Pero cuidado, cualquiera de nosotros, expuestos a los estímulos adecuados, potencialmente podemos hacer. Hay perfiles adaptativos o desadaptativos que discrepan con visiones más realistas, visiones poco realistas de desadaptativo. Muchos para evitar evaluaciones negativas. A ver, perdonar. El orden, voy a ir rapidito por aquí. Tener un mínimo de orden, aunque la verdad que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, ¿eh? Conozco muchas personas, yo me incluyo, que tenemos todas estas pilas de papeles, pero el papel H54 está exactamente aquí. O sea que me he dado un recorrido por curiosidad buscando escritorios de gente. El de Einstein, el de María Curie, más o menos desordenado, el de Gabriel García Márquez, de jovencito, de un escritorio pequeño. Este es el de Paco Umbral. Este es el de Virginia Woolf, que tenía un escritorio. Hay otra vista, no se veía muy bien, son fotos de final del 19. El de Churchill me encantó. Además, no os voy a aburrir, pero estuve buscándolo por todos lados, montones de fotos de su escritorio, y está perfectamente ordenado en todas. Todas. Fantástico. Mirad, os voy a enseñar dos nada más porque no os quiero aburrir, ¿no? Está cuadriculado en cuadrantes, cada papelito en su sitio. Así se puede bombardear cualquier sitio con precisión, claro. No de una manera desordenada como Hitler, dando gritos encima de una mesa, evidentemente. Fuera de bromas, Churchill fue evidentemente el corazón de esa defensa de Inglaterra. Y luego el de Dalí, que evidentemente sería un poco más incómodo y ligeramente cimbreante. Es una broma, ¿no? Prioridad, delegar. Vamos a ir rápido y vamos a saltar los estos, unos que hay porque no son muy interesantes tampoco, ¿eh? Pero vamos, realmente, ¿qué hay que prioridad? ¿A qué hay que dar prioridad? ¿Lo más fácil, lo más corto, lo más corto? No. Parece una tontería. Lo más importante. Y contestarse a una pregunta. Esto vamos a saltarlo. Lo que tengáis luego la presentación lo podéis ver tranquilamente en vuestra casa. Y yo creo que simplemente todos los que tenéis empresas debéis de preguntaros esto. Si mañana te pones enfermo, ¿la empresa va a seguir funcionando? Bueno, el mundo va a seguir rotando y los pajaritos pondrán huevos en primavera, como hemos dicho. No va a pasar nada. Pero ¿la empresa va a seguir funcionando? Si tu respuesta es no, algo grave está pasando. Has acumulado demasiado poder en tu empresa. Yo por lo menos cuando desaparezco de España, lo mío en España sigue funcionando más o menos bien.
Digo, de vez en cuando recibo noticias horribles por el WhatsApp, pero bueno, lo supero. El líder entrena al suplente para poder delegar a voluntad. Es la única manera de multiplicarse. El miedo a delegar es una cosa muy psicológica, de todos nosotros. Porque lo has hecho anteriormente y salió mal, que el jefe tiene miedo a que el colaborador lo haga mejor que él y quede con el culo al aire respecto al tema de los demás. Dice, joder, pues ha salido, desde que estas vacaciones que te fuiste salió todo fenomenal. Digo, joder, pues menuda. Te sientes culpable por largar a otros tus tareas, estar demasiado ocupado, incluso hasta para delegar. Tienes problemas para depender de otro porque tú eres súper guay, el único que lo puede hacer bien. Tienes miedo, lo contrario, a ser prescindible. De repente todo sigue funcionando perfectamente, quiere decir que tú tampoco eras tan importante en la empresa, ¿no? Lógicamente. Nada, esto no vamos a saltar. Bueno, algunos trucos simplemente, estos son efectivos. Trabajos importantes que requieren toda la concentración, apagar el móvil. Esto lo hacía yo en el hospital. Ponía revistas y publicaciones y sillas en la silla, que tenía enfrente, de manera que no se podía sentar nadie. Entonces todo el mundo iba a decir, oye, Gaona, y al cabo de unos minutos estaban diciendo, bueno, me voy. Es un truco un poco sucio, pero es verdad. Eliminar la silla incluso de visitas. Aprovecha los desplazamientos, la política de puertas cerradas, el mejor horario para recibir llamadas. Yo tengo, por ejemplo, un horario, quizás sea estricto con eso, pero quizá también soy uno de los pocos psiquiatras en España que da su teléfono móvil a los pacientes. Ahora, solo de 6 a 7 de la tarde. Y pueden dar conmigo, pero no a cualquier hora caótica, evidentemente, ¿no? De 6 a 7. Y en ese instante, durante esa hora, atiendo a los pacientes. Los terapeutas que trabajan conmigo hacen exactamente lo mismo. También atienden a todos sus pacientes si hay una crisis, un sábado, un domingo, un día de Navidad incluso, les atendemos. Las pequeñas reuniones, es una cosa que descubrí cuando estuve en una editorial. Hacían reuniones de horas. Sí, pero si la cosa estaba clara en los primeros 5 minutos. El resto eran chorradas, hablaban de esto, le daban vueltas, se mareaban, se daban la contra, luego volvían al punto inicial. Un no con una sonrisa es genial para despachar a ese ladrón de tiempo. Aquí hay un chiste, ¿no? Dice, esta reunión la voy a hacer un poco corta. Está el tío con los palos de golf. Nada. Agrupar las llamadas, una cosa interesante, estadísticamente, es más rentable hacer tú las llamadas, y más ahora que hay tarifa plana, porque si tú llamas, la llamada suele ser bastante más corta que si en un momento dado tú recibes la llamada. Cuando tú llamas tienes muy claro lo que quieres decirle al otro. Aunque sea el otro que te ha llamado primero, cuando tú le devuelves la llamada, tú tienes clarísimo y además le puedes dejar claro desde el principio de, oye, tengo un minuto, estoy ocupado, ¿qué me querías decir? Porque mira, son aproximadamente un 20 o un 30% más cortas. Bueno, la puntualidad nos la vamos a saltar. Bueno, ayudas hoy en día. Estas son algunas de las que utilizamos casi todos, el Evernote, AnyDo, el Google Calendar y el Noteboard. El Noteboard, os diré como curiosidad que en Estados Unidos se está desplazando en muchas empresas al correo electrónico. El Noteboard no es otra cosa que una pizarra virtual. Entonces vas poniendo como los post-it. Una tarea que tenemos que hacer. ¿Quién contactó con el abogado, con el notario? ¿Se pidió la medicación? Entonces no hay que escribir un correo electrónico. ¿Pediste la medicación? No, todavía no la he pedido. Al día siguiente, ¿ya se pidió? No, el miércoles creo que es. El Noteboard siempre se escribe petición de medicación. Está pedida el día 5 del 3. Tú entras todos los días a tu Noteboard y ves que desde el 5 de septiembre está pedida, pero que todavía no se ha hecho. Punto. Ya está. Esta solución que parece tan tonta, en muchas empresas de las más modernas está eliminando, no digo todo el correo electrónico, pero sí esos correos interminables de idas y venidas preguntando las mismas cosas. Se pierde muchísimo tiempo. Y ya con esto acabamos. Es el tema del sueño. Además he visto que algunos ya empiezan a bostezar, cosa que es lógica. Es la 1:30. A la 1:30 de la tarde. Bueno, lo de los ritmos circadianos es algo muy interesante. Los ritmos circadianos se dan a lo largo del día, de las 24 horas del día. Están regidos fundamentalmente por 2 o 3 variables, pero la más importante es la luz. Y lo de la luz además acarrea importantes problemas de salud, porque aquí tenemos luz, pero por ejemplo no tenemos todos los lux, que es la medida en que se mide, como en el exterior. Cualquiera de vosotros bajaros una aplicación que hay montones para móviles, medir luxes, dedicaros, yo lo hago de vez en cuando, y campos magnéticos, y vais a ver que hay unas diferencias brutales, pero brutales me refiero a 50, 60, 80 veces más. Y esto influye muchísimo sobre el núcleo supraquiasmático, que está justamente por encima del quiasma óptico, es una X de los nervios, y
regula nuestros ritmos hormonales. Por ende, si trabajamos en sitios con poca luz, por ejemplo, nosotros vamos a tener mayor tendencia a segregar melatonina. Cuando hay luz se segrega mucho cortisol y cuando hay poca luz se segrega melatonina. En los países escandinavos existe una terapia que se llama la fototerapia. La fototerapia consiste en alargar artificialmente el día, en los depresivos. En Escandinavia en invierno, pues más o menos debe amanecer a las 10 de la mañana y anochecer a las 3 de la tarde, ¿no? Pues les citan a las 8 de la mañana y les vuelven a citar a las 3 de la tarde y les alargan el día 1 o 2 horas. Salas pintadas de blanco, vestidos de blanco, están leyendo el periódico, nada más. Aunque parezca mentira, tiene unos efectos sobre la fisiología enormes. Nuestros ritmos circadianos, y estamos ahora mismo más o menos en esta hora, tiene esas 14:30, sí, una máxima coordinación, empieza a disminuir, mejor funcionamiento cardiovascular, la tensión arterial más alta a las 6 de la tarde, os voy a dar algunas nada más. A las 21 horas empieza la secreción de melatonina, empiezan los bostezos ya de irse a la cama. Hasta ahora empiezan los bostezos previos a comer y la supuesta siesta, que no todo el mundo tendrá la fortuna de echarse. La detención de los movimientos intestinales a las 10:30 de la noche, claro, no te levantes a hacer caquita por la noche. Y para tontería, está todo pensado. La máxima relajación y sueño profundo tipo 2 de la mañana, las ondas REM del sueño. La parada de secreción de melatonina ocurre tipo 6 de la tarde. Comienza a normalizarse a las 7:30 el intestino, y no quiero volver con la caquita otra vez. Aumenta la secreción de testosterona por la mañana, el mejor momento para hacer deporte, tipo 9 de la mañana. Y el estado de la máxima alerta, fijaros qué curioso, no es nada más despertar, es tipo 10 de la mañana y tiene una curva, ahora lo veremos, que empieza tipo 8, alcanza el pico tipo 10 y luego empieza a disminuir 12, 16 horas, siesta, sube otra vez después de las 4 de la tarde, pero dura poquito, dura 2, 3 horas y luego ya cae. Estos son los niveles de cortisol plasmático, lo que nos da marchilla, justamente lo que se dispara además en los momentos de estrés de manera natural en ciertas ocasiones o patológica en otras. Esto es una medición de una persona normal a lo largo de las 24 horas del día. Por eso que muchas veces los infartos y todo esto, aunque os parezca mentira, dan sobre estas horas cuando aumenta el cortisol. Tipo 6 de la mañana es una de las horas en que más infartos hay. Es decir, que estás supuestamente tan tranquilo en la camita y raca. Esto es el ritmo circadiano de la insulina, pero tampoco voy a entrar en ello. Pero vamos a ver, es la época de 12 de la noche a 6 de la mañana, cae la insulina, se producen procesos regenerativos, por eso es tan importante el sueño. Regenera además nuestra memoria, la que llamamos la memoria ejecutiva, que no es que seas de businessman, sino ejecutiva en el sentido de que es la memoria más inmediata y es la más útil en el día a día. Porque la memoria más a largo plazo nos viene fenomenal, igual que los abuelitos y abuelitas, acordarnos que hicimos en las vacaciones del año 60 o tal. Pero en el día a día lo que necesitamos es acordarnos de eso que tenemos que hacer hoy, dentro de un rato, de mañana, etcétera, etcétera. Y esa memoria ejecutiva, en cuanto empiezas a dormir mal, se pone patas arriba. No solamente eso, sino que hay experimentos con deprivación de sueño. Es muy fácil, todos incluso alguna vez habéis estado deprivados de sueño, aunque sea una noche, 2 noches, o durmiendo mal varias noches seguidas, y hay alteraciones de estado de ánimo brutales. Incluso hay pensamientos, en ocasiones, presuicidas. Vamos a ver, presuicida no quiere decir que uno esté comprando una cuerda en la ferretería para ahorcarse. Pero fijaros cuando estáis muy cansados, comentarios del tipo de: es que esta vida no vale nada, para vivir así, la verdad, que esto es una porquería, esta vida llevada así, no sé qué. Estás desvalorizando la vida. Son los primeros pasos, en un momento dado, para hacer cualquier barbaridad o cualquier locura, ¿no? Y con esto, prácticamente, acabamos. El recomponerse, el sueño. Estoy en contra necesariamente de tomar psicofármacos borracho, por supuesto. Hay que tomarlos cuando hay que tomarlos. Pero no utilizar el psicofármaco como una solución perenne para el sueño. Habrá que intentar ver qué está pasando en ese metabolismo, en esa vida de la persona. Y el por qué, curiosamente, hay gente que te dice: pues cuando estoy de vacaciones duermo fenomenal. Y luego empiezo a trabajar y duermo mal. Habrá cosas que haya que ir cambiando, ¿no? Y yo creo que con esto, esta pequeña frase: escoge un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Lo dijo Confucio, no yo. Pero vamos, creo que revela o resume gran parte de lo que he intentado transmitir hoy, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, sí, ¿quieren? Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión o los que quieran necesiten irse yendo, por favor, por la hora que es, no voy a pedir a nadie que se quede, lógicamente, pero si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, ¿sí? Yo quería, bueno, por estar aquí más próximo del... Sí, doctor Gaona. Sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Doctor Gaona. Ah, aquí al lado. Por estar aquí más próximo. ¿Te das cuenta? Por estar tan cerca. Bueno, yo quería felicitar al doctor Gaona por haber hecho simple, ameno y riguroso algo que a priori pues no es tan divertido. Y en ese sentido, de verdad que muchísimas gracias por la magnífica exposición. Y luego, bueno, pues una ligera reflexión dada la hora, hablando pues de lo que es la psiquiatría transcultural o transfronteriza. Yo este mes de agosto he estado en Etiopía y es verdad, o sea, lo que comentabas, y en otros países de África se observa pues que los niños, aun estando sucios, mal vestidos, están contentos, cantando, felices. Y yo, o sea, la pregunta que te hago es, bueno, pues, ¿qué es lo que nos falla en los países, o sea, más avanzados? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, en los países nórdicos, como tú sabes, pues las tasas de suicidio sean altas, o en los países, o sea, pues con mucho mejor nivel de vida, para que aún aquí, bueno, hay factores en África, efectivamente, como es la vida media o como es el hecho de que no se diagnostiquen, pero en cualquier caso, pues quizá todo tiene que ver pues por ese exceso en cuanto a querer tener de todo y dar de sí de todo y no ser capaces, es lo que nos conlleva. Yo es una explicación muy simple y muy rápida, pero que algo nos debería hacer reflexionar sobre, bueno, pues eso, qué hacemos como sociedad en las sociedades avanzadas con nuestra vida. Gracias. Sí, no me voy a enrollar mucho porque estáis todos con hambre y eso, pero bueno, rápidamente, personalmente, en Mali además es que he vivido, es decir, no es simplemente me he paseado de turista, de hecho sigo teniendo casa al sur de Bamako y me es muy interesante el sentarme en un sitio y ver cómo viven. Algo tan tonto, o discutir. Tengo una persona que cuida de esa casa allí, que se llama Ibrahim Traoré, que a veces he pensado en escribir un libro de conversaciones con Ibrahim Traoré, porque claro, hacemos Mali 3 veces España, es verdad que está lleno de integristas y todo eso, pero bueno, aparte que tomamos precauciones, vamos convenientemente armados. Es decir, que es un sitio precioso, si alguna vez tenéis oportunidad de ir, es como ese África de las películas, de verdad, auténticas, no es ese Kenia de los turistas, y la gente sigue bañándose en los ríos con los saris de colores, medio desnudos, y sigue siendo integrados, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy sencilla. En África, en general, por ejemplo, respecto a eso, la gente hace lo que quiere y nosotros hacemos lo que debemos. Es una variable importante. Luego, por nuestra parte, yo creo que eso, como psiquiatra, también lo debe saber. Nosotros hemos renunciado, o mucha gente ha renunciado a sus sueños. Se han vendido una moto de hay que vivir para trabajar y la vida se pasa relativamente rápido. De repente te encuentras con que tienes una edad de que te vas a ir al otro mundo, si acaso no te mueres de un cáncer a una edad joven, y sientes que te han... Justamente en Twitter, en estos días he estado publicando una cosa que se llaman lamentos en lecho de muerte. Es una súper dramática, ¡guau! Lamentos en lecho de muerte. Pero es de una enfermera, que es amiga mía, Penny Sartori, que trabaja en Inglaterra. Entonces ha escrito un libro justamente sobre esto. Y es en esos pacientes de la unidad de cuidados intensivos que ella ha tratado, ¿cuáles eran las mayores quejas respecto a la vida que expresaban esos humanos como nosotros, que estaban a punto de perder la vida, que eran conscientes que iban a morir y que se lamentaban, ¿no? La mayor parte eran, yo creo que no lo podemos imaginar, y ahí viene el problema, somos conscientes de ello pero no lo hacemos. ¿Por qué no habré pasado más tiempo con la gente que quería? ¿Por qué no habré disfrutado más de la vida? Cosas tan sencillas, tan tontas, que no hace falta ser psiquiatra ni psicólogo para mencionarlas, pero que se nos va de la cabeza, ¿no? Y muchas veces acabamos, es muy frecuente, con una pareja que muchas veces no hemos sabido llevar nuestra relación de pareja por el motivo que sea. Los africanos ahí me parece fantástico, porque además, como no se separan nunca, es muy raro, ¿no? Siempre, claro, están obligados a negociar. Tienen que negociar por narices,
por narices, porque si no se acaban matando. Entonces, tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Al final es fantástico porque les obliga a superar, a tener un mejor umbral de frustración, ¿no? Tendrá su lado negativo también, no lo dudo, pero también tiene su lado positivo. Y la segunda es haber renunciado a los sueños. Yo creo que eso es el dejar de ser niño. Ya sé que suena muy banal, muy de El Principito, de San Exuperito, lo que tú quieras, pero es real. De hecho, el Principito es un cuento para adultos, ¿no? El renunciar a eso y de repente se te revela el niño ese que tienes dentro de no estar a hacer la aventura, de no haberte comprado. Y luego la gente lo hace cuando tiene 60 años, ¿no? Y se compra finalmente ese deportivo famoso que había querido toda la vida y gasta un huevo y todo, pero bueno. Sí. Bueno, antes me hablas de que hay una relación entre voluntad y autoestima. Sí. A ver, antes me ha parecido que hacías una relación entre voluntad y autoestima, que no me ha parecido o entender o que la hayas explicado del todo. Y quería también saber si motivación respecto a la voluntad es externo y concentración es interno, o cuál sería la versión interna propia de la motivación si es externa. Gracias. Sí, vamos a ver. El tener voluntad para llevar y ejecutar algo, que no es cosa de saber qué es lo que hay que hacer, tiene que tener tiene una relación desde mi punto de vista bastante importante con la autoestima. Porque si no hay autoestima, no hay fe en uno mismo de que uno es capaz de hacerlo. Un tiempo, ahora vivo en Nueva York, pero un tiempo que viví en Norfolk, en Virginia. Y me dedicaba hasta la bahía de Chesapeake, donde desemboca el Potomac, famoso río que cruza Washington, una bahía enorme, típica de esas bahías americanas que no se ve la otra orilla, ¿no? Hay tráfico náutico y tal. Y me llamó una cosa la atención, una vez que estaba en el puerto, conocí a unos de la unidad de rescate, como salvavidas, una cosa así, ¿no? Estaba cerca de Virginia Beach, está a 10 millas, 12 millas de Norfolk. Y observé que tenían varias lanchas y de repente tenían un pedazo de bote a remos. Y digo, ¿y ese bote a remos? Porque tenéis bote a remos ahora, si tenéis los Evinrude de 150 caballos a cada uno y que puede ir mucho más rápido. Y dice, sí, porque los motores a veces fallan. Pero cuando tenemos a veces alguna emergencia, sabemos que un humano siempre puede dar algo más de sí. Y esa fue la respuesta que me dio el tipo que se dedicaba el jefe del cotarro de salvavidas. Y quizá habéis visto, a lo mejor en algún documental en Australia, que también utilizan el mismo tipo de botes, y hay competencias. En Australia estos salvavidas están todos súper cachas y guapos, y están siempre borrachos bebiendo la cerveza australiana, y se meten contra las olas y hacen competencias todos los años. Esos botes que tienen 12 o 13, como en el País Vasco, remeros, ¿no? Y yo creo que cuando hay una buena autoestima, se acompaña, como si fuese automática, como si fuese la locomotora la autoestima, y la voluntad viene detrás como si fuesen los coches de vagón, se acompaña de esa voluntad de llegar más allá del límite en el que uno puede realmente llegar a cumplir. Y respecto a la concentración, sin lugar a dudas, es un fenómeno totalmente interno. Entra dentro de esa realidad virtual que todos tenemos dentro de cada uno de nosotros. En el fondo todos vivimos solos dentro de nuestro cerebro. Tenemos sombras, tenemos seres que vemos a nuestro alrededor, que muchas veces incluso lo ponemos en duda cuando ocurren cosas. Fijaros, antes he dicho que el sentido de la vista era uno de los más criticables, pero fijaros hasta qué punto sucede. Habéis visto que cuando ocurre un suceso en la calle, que tú lo has visto y lo has visto a la otra persona, ¿qué es lo primero que haces? Te giras hacia la otra persona y dices, ¿lo has visto, verdad? Porque la otra persona da verosimilitud o da acto notarial de fe de que lo que ha ocurrido es cierto. Como la otra persona te diga, nada, ¿qué has visto tú? Y dices, joder, ¿cómo que nada? Empiezas a pensar que estás loco, fuera de coña. De hecho, hay muchas películas con argumentos de ese tipo, ¿no? en la tele, particularmente además algunas protagonizadas por psiquiatras locos, que vuelven locos a sus mujeres. El próximo día 18 será el doctor Gaona con el modo... Suceden en la realidad, pero todo lo niegan. Eso me recuerda, a propósito, y no quiero alargarme, pero un compañero del clínico, que obviamente no va a decir su nombre, que le pilló su mujer con otra en la cama, se fue dando gritos, armó un pollo, era de mi promoción, salió de la casa dando gritos y cuando ella volvió a seguir armando el pollo le encontró sentado y leyendo. Leyendo, desgraciado, bueno, un montón de... ¿Qué haces aquí leyendo después de lo que has hecho? ¿Lo que he hecho? ¿De qué? Dice, ¿cómo que de qué? Bueno, esto es historia verídica, ¿eh? Pero ¿cómo que de qué? Si estabas contra la...
cariño mío, pero ¿cómo voy a estar yo con otra en la cama? Pero de verdad, tú lo que has visto seguramente sería el edredón, la almohada o lo que sea. Saliste, yo estaba en la cama, pero saliste tan rápido que no te dio tiempo a dar ninguna explicación. Bueno, la otra acabó en el psicólogo. Me explico, puede parecer una broma, es una caricatura realmente de una situación real que ocurrió y excesiva, no lo dudo. Pero la realidad se construye dentro de nosotros. Lo que consideramos real o irreal simplemente es una percepción. La concentración existe dentro de esa realidad diaria nuestra. Esa concentración va a depender de multitud de factores y no voy a dedicarme ahora a los externos ni mucho menos. Los que estéis acostumbrados a hacer meditación habréis observado, o los que tengáis un mantra, los que concentréis en vuestro trabajo, que a medida que lo ejercitáis podéis alcanzar un estado de concentración mucho más rápidamente. A veces en segundos alguien es capaz de alcanzar un estado, por ejemplo, Z de ondas cerebrales, cuando tiene un entrenamiento necesario. No sé si me he dejado alguna cosa sin responder, ¿no? Vale. Lo de la cámara era gratuito. Una adendum gratuito. ¿Alguna otra cosa? ¿Tenéis nada? Bueno, lo del concepto de realidad da como para otra historia, ¿eh? Tenerlo en consideración siempre en vuestras vidas. Lo que consideréis real existe solo en vuestras cabezas. Lo demás es simplemente parecido, ¿vale? Hasta luego.